Mi prometida me escribió, perdón, mi ex perdió tu laptop, se la presté a un secretú. Le respondí con calma, no pasa nada. Tengo una forma de manejarlo. 2 días después, se quedó en shock al verlo esposado por un caso de fraude de $10.000. Ese mensaje no era solo sobre una laptop. Para entender la frialdad calculada de lo que hice después, tienes que entender lo que esa máquina representaba. Soy Julian, tengo 29 años, trabajo como analista de datos en una gran empresa tecnológica. Mi trabajo consiste en encontrar orden dentro del caos. Paso los días revisando millones de puntos de datos para descubrir las verdades simples, duras, que se esconden debajo. Es un trabajo que requiere lógica, paciencia y herramientas increíblemente poderosas. La laptop no era solo un pedazo de hardware, era una extensión de mi mente, era una estación de trabajo móvil de 250 millones de dong, una verdadera bestia certificada que mi empresa me había asignado. Contenía software propietario que costaba más que mi coche y estaba encriptada para proteger datos de clientes tan sensibles que perderla no solo significaría perder mi empleo, sino provocar posibles demandas. Esa máquina era la clave de toda nuestra vida. Pagaba el departamento donde vivíamos, cubría la renta del auto elegante de Chloe. Era el motor silencioso que financiaba su sueño de ser diseñadora de joyería en línea. Yo era el arquitecto de nuestra vida, el proveedor. Esa laptop era mi herramienta más importante. Chloe, ella era la soñadora. A los 27 vivía en un mundo de estética, estados de ánimo y aspiraciones vagas. Mientras yo construía nuestra base con código y hojas de cálculo, ella la adornaba con velas aromáticas y playlists de música indie, y la amaba por eso, pero su espíritu creativo venía acompañado de una descuidada irresponsabilidad. Había visto las señales, claro, solo que las pinté de blanco. Recuerdo el invierno pasado, cuando olvidó pagar el recibo de la luz. No, un mes, 2. Volví a casa después de 10 horas de trabajo y encontré un aviso final de corte pegado en la puerta. Cuando la enfrenté, se rió, moviendo el cabello. ¡Ay, qué tonta! Me clavé tanto en un nuevo diseño de aretes que olvidé las cosas aburridas de la vida. Obviamente, yo pagué la cuenta y las multas. Me convencí de que era solo una manía, un pequeño precio por su alma artística. Ahora lo veo claro, no era una manía, era una filosofía. Sus sueños importaban. Mis responsabilidades eran solo ruido de fondo, y luego estaba Kyle, su ex, el alma gemela del pasado, que según ella ahora era solo un amigo, pero siempre estaba ahí, un fantasma dentro de nuestra máquina. Era la primera persona a la que le escribía cuando tenía una idea nueva, el primero cuya opinión buscaba sobre una película. Una vez vi una notificación en su teléfono que decía: no puedo dejar de pensar en nuestra charla de anoche. Cuando le pregunté con calma qué significaba eso, su respuesta fue una tormenta. Me acusó de ser controlador, de ser inseguro, de intentar aislarla de sus amigos. Me hizo sentir tan pequeño, tan irracional, que terminé pidiéndole disculpas. Elegí confiar en ella porque la alternativa era admitir que el cimiento que estaba construyendo ya estaba agrietado. Esa confianza fue mi error crítico, así que cuando leí su mensaje sentí que ese suelo se derrumbaba. La primera chispa de ira fue inmediata. La traición no fue solo por la laptop, sino por el tono casual, despreocupado, ese no te vayas a enojar, como si hubiera derramado café, no destruido una estación de trabajo que valía una fortuna. Pude imaginar la discusión, las lágrimas, las excusas, cómo convertiría mi enojo en abuso. Era un juego que ya conocía, un juego diseñado para que yo siempre perdiera, así que no jugué. Tomé el teléfono y le hice una captura de pantalla a su mensaje. Una acción simple, silenciosa, pero en ese momento toda la dinámica de nuestra relación cambió. Chloe no lo sabía, pero no acababa de mandarme un mensaje descuidado. Acababa de firmar una confesión ante el tribunal más poderoso e implacable del mundo moderno, el tribunal de las pantallas. En un mundo donde todo puede registrarse, tus actos se vuelven tu legado final. Una discusión verbal puede negarse, las emociones pueden manipularse, pero una marca de tiempo digital y una cita en blanco y negro, eso es para siempre. Esa captura ya no era solo un mensaje, era evidencia irrefutable. Era su confesión, era mi arma. Mientras Chloe seguía su día, probablemente aliviada de que no hubiera explotado en un ataque de furia, seguía sin saber que las consecuencias reales ya se estaban acumulando como una tormenta en el horizonte. Ella esperaba una pelea, el drama habitual de lágrimas y acusaciones, donde pudiera pintarse como la víctima incomprendida. Esperaba que yo jugara mi papel, pero había decidido abandonar la obra por completo. Mi enojo, que unos minutos antes había sido un fuego caótico, se enfrió
y se comprimió en algo mucho más peligroso, un plan frío, metódico y perfectamente claro. Estamos tan acostumbrados a creer que la fuerza se demuestra en el ruido de la confrontación, en las discusiones donde uno debe ganar. Pensamos que el poder está en levantar la voz, en ganar el debate, en forzar al otro a ceder. Pero años de lidiar con las tormentas emocionales de Chloe me habían enseñado una lección dura. Hay batallas que son imposibles de ganar por diseño. No son concursos de lógica, sino de resistencia. Y la persona más irracional casi siempre gana por default. Ese día me cayó el 20. Existe una forma de poder más grande y más pura, el poder silencioso e inexpugnable, de decidir no entrar al juego. Esta estrategia, la salida silenciosa, no es la rendición pasiva de un perdedor. Es el movimiento final y calculado de un estratega que reconoce que el juego está manipulado y que ya no vale ni su energía ni su dignidad. Al negarte a participar en el caos que ellos ansían, no solo esquivas su ataque, desmantelas todo su arsenal, su drama se convierte en un monólogo, sus acusaciones resuenan en una habitación vacía y el deslumbrante reflector de atención se aleja del argumento y se enfoca directamente en su siguiente movimiento. En ese espacio silencioso que tú creas, sus acciones ya no están protegidas por la niebla de una pelea, quedan expuestos, desnudos e indefendibles, a la vista de todos. No me estaba alejando de una pelea, me estaba alejando del tablero entero, llevándome conmigo a mi rey, mi autoestima, mi cordura. Ahora era su turno de enfrentar el tablero vacío que ella misma había creado, así que mi primera llamada no fue para ella. Eso habría sido un error fatal. En cambio, marqué la línea directa del jefe de tecnología de la información de mi empresa. Mark lo conocía desde hacía años, era un tipo direct, sin rodeos, que valoraba el proceso y el protocolo por encima de todo. Dejé sonar el teléfono 2 veces, respiré hondo y mantuve mi voz perfectamente profesional, sin rastro de emoción personal. Hola Mark, ¿cómo sé? Habla Julian, necesito reportar un robo. Mi estación de trabajo móvil asignada, número de serie X75B, ha sido robada. Elegí mis palabras con la precisión de un cirujano. No dije que se había perdido. No dije que estaba extraviada o desaparecida. Declaré como un hecho que había sido robada. En el mundo rígido e implacable de la gobernanza corporativa, esas dos palabras están separadas por un abismo de consecuencias. Perdida implica descuido, un accidente desafortunado que se maneja con un seguro y una advertencia, es un problema que se gestiona, pero robada implica un crimen, activa un protocolo completamente distinto, una cadena de mando que involucra al departamento legal, de seguridad e incluso a las fuerzas del orden. No es un problema, es una crisis. El tono de Mark al otro lado de la línea cambió instantáneamente de rutinario a serio. ¿Entendido, Julian? ¿Tienes información sobre las circunstancias? Preguntó. Sí, respondí con calma. Tengo una admisión por escrito de la persona que la tuvo por última vez en su posesión. Te enviaré los detalles. Le mandé la captura del mensaje de texto de Chloe y colgué. Mi siguiente movimiento ya estaba planeado. Reuní mis documentos, la impresión del correo oficial del departamento de TI que detallaba la asignación del equipo, las especificaciones de la laptop, su impresionante costo de reemplazo y los términos de mi responsabilidad. También imprimí una copia clara y de alta calidad del mensaje de texto de Chloe. Luego conduje hasta la estación de policía local. El aire dentro era rancio, con olor a café viejo y desinfectante. El oficial en el mostrador levantó la vista con una expresión mezcla de aburrimiento y cansancio. No me acerqué como una víctima emocional o desesperada, me acerqué como un empleado tranquilo y organizado, reportando un delito corporativo serio. Expliqué la situación con claridad y precisión. Le entregué la carpeta con mi prueba. El dispositivo es propiedad de mi empleador. Lo expliqué. Contiene datos de clientes altamente sensibles y encriptados. La política de seguridad de la compañía requiere que presente un informe formal en caso de robo. Observé mientras leía el mensaje de Chloe. Una de sus cejas se arqueó ligeramente. Ella se lo dio a su exnovio. Preguntó con incredulidad en la voz. Eso dice el mensaje, confirmé, y él no puede encontrarlo. El oficial asintió, su actitud cambiando de desinterés a enfoque profesional. Vio a un hombre que no estaba ahí para causar drama, sino para seguir el procedimiento. Vio a un hombre que tenía sus hechos en orden. En la sección del informe para posibles sospechosos o personas de interés, escribí con calma el nombre completo de Kyle, su última dirección conocida y su número de teléfono. No estaba haciendo una acusación, simplemente estaba proporcionando la información que tenía como se requería. Era un testigo confiable, un empleado responsable, solo una pieza dentro de un sistema mucho más grande, un sistema que ahora lentamente, inexorablemente, comenzaba a mover sus engranajes. Firmé
el informe, tomé mi copia con el número de caso y le agradecí al oficial por su tiempo. Cuando salí de la estación y volví a la luz del sol de la tarde, no sentí triunfo ni venganza. Eso llegaría después. En su lugar, sentí una claridad profunda, casi inquietante. Había pasado años tratando de manejar el caos de Chloe, de construir una represa contra su marea de irresponsabilidad. Había discutido, rogado y cedido todo para intentar que viera el mundo como yo lo veía, un lugar donde las acciones tienen consecuencias reales y tangibles, pero fallé porque no se puede obligar a alguien a valorar lo que tú valoras, no se puede hacer que les importe. Lo único que puedes hacer es dejar de protegerlos del mundo. Mientras conducía de regreso a casa, sentí como el peso de los últimos años comenzaba a levantarse. Finalmente había dejado de jugar su juego. Dejé de intentar ser el árbitro en un partido donde ella inventaba las reglas sobre la marcha. En cambio, puse la situación en manos de dos entidades que no entienden de excusas ni de lágrimas de cocodrilo, una corporación multinacional y el departamento de policía local. Ellos serían ahora los árbitros, ellos harían cumplir las reglas. Mi trabajo estaba hecho, todo lo que tenía que hacer era ir a casa, preparar la cena y esperar. La tormenta venía por Chloe y por Kyle, una tormenta creada por ellos mismos, y por primera vez en mucho tiempo supe que estaba de pie sobre tierra firme, listo para enfrentarla. Los 2 días siguientes fueron una clase magistral, en tensión silenciosa. En la superficie, nuestro apartamento era una zona de aparente normalidad. Chloe tarareaba en la cocina, probando una nueva receta que había visto en TikTok. Hablaba de sus planes para el fin de semana, de un nuevo envío de cuentas para su negocio de joyería. Actuaba como si el agujero negro de 250 millones de dong que había creado en nuestras vidas no fuera más que un pequeño inconveniente, un juego de llaves perdido, que seguramente aparecería tarde o temprano. Interpretaba el papel de la pareja despreocupada, esperando que yo representara el mío, el compañero paciente, comprensivo, el salvavidas eterno, la douce à Serlou. Asentía, decía cosas como qué bien, amor y suena bien. Era una pared en blanco donde podía proyectar su propia negación. Por dentro, sin embargo, era un resorte comprimido. Cada momento de silencio estaba lleno de anticipación. Había puesto en marcha los engranajes de una máquina enorme e impersonal y solo esperaba que encajaran. Sabía que no tardaría mucho. Los departamentos legales corporativos y las estaciones de policía operan con sus propios tiempos, pero son implacables y meticulosos. Chloe vivía en un mundo de sentimientos e intenciones, un mundo donde una disculpa que sonara sincera debía borrar cualquier error. Estaba a punto de tener una colisión brutal y muy pública con mi mundo, un mundo de consecuencias, documentación y responsabilidad inquebrantable. El primer temblor llegó el jueves por la tarde. Estaba en mi oficina en casa, revisando un conjunto de datos, cuando escuché sonar el teléfono de Chloe en la sala. Su tono era ligero y juguetón al principio. Hola, tú ya lo encontraste. Canturreó, presumiblemente hablando con Kyle. Hubo una pausa. Su voz cambió. El tono alegre desapareció, reemplazado por un filo agudo y defensivo. ¿Cómo que fueron a tu departamento? ¿Quiénes son ellos? No necesitaba escuchar el resto. Podía imaginarlo perfectamente. Kyle, probablemente pálido y sudando, explicando que 2 oficiales de policía uniformados acababan de visitarlo. No fueron agresivos, solo profesionales haciendo preguntas sobre una pieza de propiedad corporativa robada. Tenían su nombre, tenían su dirección, tenían una copia del mensaje de texto donde mi prometida lo implicaba directamente. Le habían pedido que entregara el dispositivo. Cuando no pudo hacerlo, le informaron de las posibles consecuencias legales, cargos criminales por posesión de bienes robados y una responsabilidad civil que fácilmente podría superar los 300 millones de dong. Le dejaron un número de caso y la tarjeta de presentación de un detective. El lado de la conversación de Chloe se convirtió en susurros frenéticos. No, él no haría eso. La excusé de Sir con una voz tensa, mezcla de incredulidad y terror creciente. Él no es así, es solo un malentendido. Todavía intentaba ajustar mis acciones a su visión del mundo, incapaz de comprender que yo simplemente me había hecho a un lado y dejado entrar al mundo real. Ella pensaba que esto era una disputa personal entre nosotros. No podía entender que ahora era un asunto oficial entre mi empresa. Su alma gemela y el sistema de justicia penal aún estaba tambaleándose por esa llamada cuando llegó la segunda ola. No fue una llamada de pánico, sino un correo electrónico frío y estéril. Escuché la notificación en su laptop. 1 hora después, seguía sentada en el sofá, mirando la pantalla, completamente en silencio. La curiosidad me ganó. Entré a la sala, fingiendo ignorancia. ¿Todo bien? Pregunté. Ni siquiera me miró, solo señaló la pantalla
pantalla con un dedo tembloroso. El correo era una obra maestra del lenguaje legal corporativo. Venía de los departamentos legales y de recursos humanos de mi empresa. El asunto era escalofriantemente directo, urgente, con respecto al activo de la compañía X75B. El cuerpo del mensaje le informaba de manera corta y pero firme que, como prometida del empleado al que se le había asignado el dispositivo y como la persona que había admitido haber entregado dicho dispositivo a un tercero podía ser considerada responsable conjunta por el costo total de reemplazo y cualquier daño asociado si el activo no era recuperado, amablemente señalaba que un compromiso, a diferencia de un matrimonio, no ofrecía protección legal ni presunción de propiedad compartida, era un aviso formal y por escrito de que la barrera protectora de nuestra relación había desaparecido. Ya no trataba con su paciente novio, trataba con el equipo legal de una corporación multimillonaria. Finalmente me miró, los ojos muy abiertos con un terror que nunca le había visto antes. La soñadora libre y artística había desaparecido. En su lugar estaba alguien que, por fin y con dolor, comprendía el concepto de gravedad. Había pasado toda su vida flotando en una burbuja de vida sin consecuencias, una burbuja que yo, sin saberlo, había ayudado a mantener. Esa burbuja acababa de estallar. Su mundo, que antes era un filtro suave de Instagram, acababa de transformarse en la claridad dura e implacable de un documento legal. Durante un largo momento no dijo nada. El único sonido era el zumbido del refrigerador. Observé cómo su mente intentaba procesar el golpe doble. Primero Kyle, ahora la empresa. El problema ya no era un objeto extraviado, era una investigación policial formal y una carta de exigencia de un equipo de abogados. La red de seguridad, que siempre había dado por sentada, había sido reemplazada por una red legal que se cerraba a su alrededor. Entonces mi teléfono vibró, un mensaje nuevo, Mire Hatsi Abayo, la pantalla se iluminó con su nombre, era una sola pregunta, frenética y desesperada, una pregunta que mostraba que por fin entendía, al menos en parte, que esto no era un accidente, era una elección, mi elección. Decía, ¿qué hiciste? Miré la pantalla del teléfono. La pregunta frenética y desesperada brillando ante mí. ¿Qué hiciste? 3 signos de interrogación. El equivalente digital de un grito. Durante años yo había sido quien absorbía su caos, quien manejaba sus crisis, quien limpiaba sus desastres. Yo era la voz tranquila, la mano firme, el hombre que siempre tenía un plan para arreglar lo que ella rompía. Había enviado ese mensaje esperando lo mismo, esperando que corriera a rescatarla y borrara todo esto. Esperaba que lo arreglara. Había entendido mal la situación desde la raíz. Ya no estaba ahí para arreglar el problema, ahora yo era el problema. Dejé el teléfono sobre la mesa durante un buen rato, vi cómo la pantalla se apagaba, el silencio en el departamento era absoluto. Pensé en los últimos 4 años, pensé en todas las veces que pasé por alto su descuido, en todas las banderas rojas que pinté de blanco, pensé en cómo llamaba aburridas mis pasiones y rígida mi disciplina. Recordé la erosión constante, sutil del respeto, la forma en que trataba mi carrera, el mismo motor que sostenía nuestras vidas, como una molestia necesaria, como el calentador del sótano, estaba ahí para darle comodidad, pero no tenía ningún interés en cómo funcionaba ni en el esfuerzo que requería mantenerlo. Había tratado mi trabajo, toda mi identidad profesional, con la misma indiferencia descuidada con la que trató una laptop prestada. Ella creía en un mundo sin consecuencias, un mundo donde una disculpa con lágrimas era una carta para salir gratis de la cárcel, un mundo donde la palabra perdón podía retroceder el tiempo y borrar el daño. Pensaba que, como sus intenciones no eran malas, sus acciones no debían tener repercusiones. Nunca aprendió la verdad simple y brutal. El mundo no se mueve por intenciones, se mueve por acciones. Y la máquina que yo había puesto en marcha los abogados corporativos, el reporte policial era una máquina completamente inmune a su estilo de encanto caótico. Funcionaba con otro combustible: hechos, evidencia y protocolo. Su pregunta desesperada no fue un pedido de perdón, fue una exigencia de reinicio. El grito de alguien que acababa de darse cuenta de que el juego era real, que las apuestas eran altas y que la persona que siempre la había dejado ganar acababa de levantarse de la mesa. No estaba pidiendo mi ayuda, estaba pidiendo mi sumisión, me estaba pidiendo que deshiciera mis acciones, que mintiera a mi empresa, que obstruyera una investigación policial, que una vez más sacrificara mi integridad en el altar de su comodidad. No estaba arrepentida por lo que hizo, estaba aterrada por lo que le estaba pasando. Tomé mi teléfono, mis dedos estaban firmes mientras empezaba a escribir. No había enojo ni tristeza, solo una sensación fría y profunda de final. Esto no era un mensaje de ruptura, era una declaración de cierre, la última entrada en una cuenta que había estado desequilibrada por demasiado tiempo. No le escribía a la mujer con la que creía que me iba a casar, le escribía a una extraña, a alguien cuyos valores eran tan ajenos a los míos que parecía venir de otro planeta. Dividí el mensaje
con precisión, diseñando cada oración para que fuera un golpe directo, innegable, un siège total, sin espacio para malentendidos, sin apertura para discusiones, sin grietas por donde se filtraran sus lágrimas. Primero, la validación de mis acciones, una declaración clara de mi posición. Escribí: hice exactamente lo que cualquier empleado responsable debe hacer cuando se reporta robado un equipo de trabajo valuado en $250 millones. Reporté los ecos, después la transferencia de responsabilidad, el trazo de una nueva frontera permanente. Continué: el resto ahora está entre tú, Kyle, mi empresa y la ley. Ya no es mi problema que resolver. Y por último, la separación final, limpia, definitiva, la parte que lo haría real, la parte que acabaría con la actuación de una vez por todas. Añadí la última frase: y lo nuestro terminó. Haré que tus cosas se envíen a casa de tus padres antes del fin de semana. Leí el mensaje una vez más. Era frío, clínico, brutal, y era lo más honesto que le había dicho en años. Era la verdad destilada y sin barniz. Durante 4 años había intentado comunicarme en su idioma, el idioma de las emociones, las concesiones y los compromisos. Ahora estaba hablando en el único idioma que me quedaba, el de causa y efecto, acciones y consecuencias. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el botón de enviar. Era eso, el punto sin retorno, el final de la historia que se suponía íbamos a escribir juntos. Sentí un pequeño vacío, no era arrepentimiento, sino el eco hueco del futuro en el que había invertido, el futuro que acababa de revelarse como una fantasía. Era el fantasma de una vida que nunca iba a pasar. Respiré hondo y la solté. Luego presioné enviar, vi cómo el mensaje se entregaba, no esperé respuesta, no necesitaba ver la explosión, las llamadas frenéticas, la tormenta de rabia y victimismo que vendría después. Eso era parte de su mundo, no del mío. Abrí su contacto, deslicé hasta el final, vi la opción ahí, el acto final y silencioso de una guerra ganada sin disparar una sola bala. Presioné bloquear este número, la pantalla confirmó la acción y luego silencio, un silencio profundo, absoluto. Llenó el departamento, era el sonido de un capítulo cerrándose, el sonido de un peso enorme cayendo de mis hombros, el sonido de mi vida volviéndose mía otra vez. No me sentí triunfante, no me sentí enojado, me sentí en paz. Por primera vez en mucho tiempo, completamente y absolutamente en paz. El juego había terminado, yo había ganado. Después de bloquear su número, una calma profunda se instaló en mi vida, un silencio que no sabía cuánto necesitaba, el zumbido constante de su caos de bajo nivel, la corriente interminable de dramas inventados, el peso mental de su irresponsabilidad, todo desapareció. Pasé los siguientes días en un estado de entumecimiento productivo, separando mi vida de la suya, empaqué sus cosas en cajas, separando mis pertenencias de los adornos y la ropa que había invadido mi espacio. No se sentía como una ruptura, se sentía como una descontaminación. Estaba purgando mi vida de una especie invasora. No supe más de ella directamente, pero las ondas de choque de mis acciones comenzaron a extenderse por nuestros círculos sociales y las consecuencias llegaron rápido y sin piedad. La historia, como me la contaron después los amigos en común, se desarrolló como un accidente en cámara lenta, un estudio perfecto de lo que ocurre cuando una persona que vive en un mundo de fantasía choca contra el muro duro e inquebrantable de la realidad. El primer daño colateral fue Kyle. La investigación policial detonada por mi reporte no fue una broma. Frente a la amenaza real de cargos criminales y una deuda de 6 cifras, su personalidad relajada, de alma creativa, se desvaneció. Contrató abogados. Supe que pasó todo un fin de semana volviendo su departamento al revés, buscando la laptop que había perdido con tanta ligereza. Nunca la encontró. Su única opción fue empezar a negociar. El equipo legal de mi empresa, que no tenía ningún interés personal en el asunto, fue despiadado. No les importaban sus excusas ni su situación económica. Una pieza de su propiedad, valuada en más de $250 millones, había desaparecido. Alguien tenía que pagar. Los padres de Kyle finalmente tuvieron que intervenir, drenando una parte considerable de sus ahorros para el retiro, para llegar a un acuerdo civil con mi empresa y así evitar un proceso penal. Su relación con la familia, según se decía, estaba hecha a pedazos. Ya no era el programador encantador y libre, era el hijo imprudente que le había costado a sus padres su seguridad financiera por una aventura descuidada. El karma fue poético. Había buscado un romance casual, sin consecuencias, solo para terminar cargando con una deuda que lo seguiría durante años. Y luego estaba Chloe. Su caída
no se trató de un solo golpe financiero, sino de un colapso social completo. Después del impacto inicial de ser bloqueada, lanzó la única contraofensiva que conocía, la campaña de victimización. Se volcó a las redes sociales, publicando mensajes vagos y llorosos sobre haber sido abandonada de repente y traicionada por la única persona en quien confiaba. Me pintó como un monstruo frío y cruel que la había echado por un simple error. Estaba montando una obra y esperaba que todos sus amigos tomaran sus papeles asignados como el coro de apoyo, pero su estrategia tenía un defecto fatal. Asumió que sus amigos estaban tan desconectados de la realidad como ella no lo estaban. Cuando empezaron a filtrarse los detalles que el simple error involucraba un equipo corporativo valuado en 250 millones de dong, un reporte policial y a su exnovio, su narrativa comenzó a desmoronarse. Sus amigos, que vivían en el mismo mundo de cuentas y responsabilidades que yo, quedaron horrorizados. No vieron un drama romántico, vieron una catástrofe legal. El punto de quiebre llegó cuando una de sus amigas más cercanas, una abogada pragmática llamada Sarah, le hizo una simple pregunta durante una sesión de apoyo. Chloe le dijo: Julian sabía que estabas entregando la laptop a Kyle Clow, probablemente esperando simpatía incondicional. Admitió que no me lo había dicho, no quería que se preocupara. Dijo, según contaron, la respuesta de Sara fue brutal. Entonces tomaste una propiedad que vale más que mi coche, propiedad que no era tuya. Se la diste a un tercero sin permiso del dueño y ahora te sorprende que haya consecuencias legales. Ese fue el momento en que su capital social comenzó a evaporarse. La gente dejó de responderle las llamadas. Las invitaciones a los brunch desaparecieron. Sus amigos no solo se alejaban de su drama, se alejaban de su toxicidad, de la comprensión de que su descuido era una enfermedad contagiosa que podía arruinar sus propias vidas. Había construido toda su identidad sobre una base de encanto, apariencia y la estabilidad percibida que yo le proporcionaba. Cuando esa estabilidad desapareció y su encanto se reveló como una máscara de irresponsabilidad peligrosa. Toda la estructura colapsó. No estaba perdiendo solo a un prometido, estaba perdiendo a su audiencia. La parte más fascinante de todo esto fue la completa incapacidad de Chloe para conectar sus acciones con las consecuencias. Escuché por ahí que estaba genuinamente desconcertada. En su mente, la secuencia de eventos era completamente ilógica, había cometido un pequeño error perdonable y, en respuesta, el mundo la había castigado con una crueldad desproporcionada. No podía entender que el tamaño de la consecuencia no lo determina la intención, sino la magnitud de la acción. Regalar un libro de $10 no es lo mismo que regalar un equipo profesional de $10.000. En su mundo eran moralmente equivalentes, en el mundo real no lo eran. Había vivido su vida como alguien que juega un videojuego con los trucos activados, sin darse cuenta de que para todos los demás el juego tenía consecuencias reales. Había tratado mi carrera, mi confianza y mi futuro como activos desechables en su propio drama personal. Mi único crimen fue que finalmente apagué los trucos. Simplemente dejé que las consecuencias naturales del juego siguieran su curso y para ella una vida entera sin consecuencia la había dejado completamente incapaz de enfrentar el golpe de perder. No solo estaba en la ruina y sola, estaba fundamentalmente confundida, una turista en el mundo real, sin mapa ni comprensión de las costumbres locales de responsabilidad y rendición de cuentas. El sistema que siempre había manipulado, finalmente, de manera irrevocable, la había expulsado. Las semanas que siguieron no se trataron de celebración, se trataron de reconstrucción. Mientras las ruinas de las malas decisiones de Chloe y Kyle aún humeaban, yo estaba silenciosamente construyendo los cimientos de mi nueva vida. El primer paso fue dejar el departamento que habíamos compartido. Era un lugar hermoso, pero estaba embrujado. Cada habitación guardaba el recuerdo de un futuro que era una mentira, el fantasma de una vida que había estado construyendo para una persona que no existía. Contraté mi danseuse, empaqué solo lo que era mío y dejé las llaves sobre la barra. No miré atrás. Mi nuevo lugar era más pequeño, un departamento limpio y minimalista en otra parte de la ciudad, con una vista amplia del horizonte. Era deliciosamente vacío. No había velas aromáticas, ni herramientas de joyería esparcidas, ni evidencia física del caos curado de Chloe. El único arte en las paredes era la propia ciudad, una red inmensa de puntos de datos y posibilidades. Por primera vez en años podía escuchar mis propios pensamientos. El silencio no estaba vacío, estaba limpio. Era el sonido de un nuevo comienzo. Volví a volcar mi energía
energía en el trabajo, pero con un sentido de propósito renovado que no había sentido en años, sin el drenaje constante y silencioso de tener que manejar la vida de Chloe, mi mente se sentía más aguda, mi concentración absoluta, los conjuntos de datos complejos que antes se sentían como una tarea pesada ahora eran un reto bienvenido, un rompecabezas que podía resolver. Mi jefe notó el cambio. Julian me dijo una mañana, después de que entregué un análisis complejo 3 días antes del plazo, has estado imparable últimamente, sea lo que sea que estás haciendo, sigue haciéndolo. Solo asentí, lo que estaba haciendo era simple, finalmente estaba invirtiendo el 100% de mi energía en mi propia vida. El ascenso llegó un mes después, era un puesto de analista senior que había estado rondando por un tiempo, pero que siempre había sentido fuera de mi alcance. Traía más responsabilidades, proyectos más desafiantes y un aumento de salario considerable. La ironía no pasó desapercibida. Chloe siempre se había quejado de que no era lo suficientemente ambicioso para él, de que mi carrera no era lo bastante llamativa como para impresionar a sus amigas. Sin embargo, en el momento en que la saqué de mi vida, mi carrera floreció. Resultó que lo único que me frenaba era el peso muerto que había estado cargando. Celebré mi ascenso, no con una cena elegante ni con una fiesta ruidosa, sino comprando una sola botella cara de whisky, sentándome junto a mi gran ventana y brindando en silencio por la ciudad. Brindé por mi futuro, un futuro que estaba construyendo para mí bajo mis propios términos. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad se desarrollaba una historia muy diferente. El mundo de Chloe no se estaba reconstruyendo. Se estaba desmantelando pieza por pieza con dolor. Su vida había sido una obra de teatro cuidadosamente construida y yo había sido el productor, director y patrocinador silencioso y sin crédito. Cuando me bajé del escenario, toda la producción colapsó. Tras ser abandonada por sus amigos y enfrentarse a una montaña de posibles honorarios legales, no tuvo otra opción más que retroceder. Se mudó de nuevo a casa, a la misma casa suburbana de la que había pasado toda su vida adulta tratando de escapar. Su gran vida artística en la ciudad había terminado. Ya no era una creadora independiente y glamorosa, era una mujer de 27 años durmiendo en su habitación de la infancia, una habitación todavía decorada con pósters de bandas que se habían separado. Hacía una década, la realidad financiera fue un despertar brutal. Los ingresos de su tienda de joyería en línea, que siempre había sido más un pasatiempo subsidiado por mi salario, apenas alcanzaban para pagar su factura del celular. Y los pagos del préstamo estudiantil, el auto elegante cuyo contrato de arrendamiento yo había confirmado era una bomba de tiempo. Sin mis ingresos en la solicitud no calificaba por sí sola. Recibí una notificación de que el contrato había sido incumplido y eventualmente el auto fue embargado. El símbolo de su vida despreocupada y móvil desapareció, dejándola varada en el tranquilo callejón sin salida de su pasado. Escuché que sus padres no fueron comprensivos, estaban decepcionados y avergonzados. La habían visto como la hija que lo había logrado, la que tenía al prometido exitoso y la vida chic en la ciudad, ahora había vuelto a donde empezó, una encarnación viviente del fracaso y el mal juicio. El hogar que debía ser un refugio se convirtió en una olla de presión, de te lo dije, y suspiros decepcionados. La imagen de ella como una musa libre y deseable, una imagen que había cultivado con tanto cuidado, se hizo añicos. Kyle, el alma gemela por quien había arriesgado todo, no quería saber nada de ella. Estaba demasiado ocupado tratando de salvar su propia vida del desastre, sus redes sociales. Antes, una galería vibrante de su emocionante vida, se quedaron en silencio. Ya no había fotos artísticas de Lattes ni publicaciones crípticas sobre sus profundos pensamientos. No había nada que publicar. Su vida ya no era una fantasía aspiracional, era una historia de advertencia. Nunca la busqué, nunca pregunté por ella. No fue por crueldad, sino por una necesidad de desprendimiento quirúrgico. Mi antigua vida, la que la incluía, se sentía como una historia que había leído sobre otra persona. La paz que había encontrado era demasiado valiosa como para arriesgarme a contaminarla con su drama. Mi mundo ahora era de líneas limpias, progresiones lógicas y trayectorias ascendentes. Era un mundo de orden. Su mundo se había convertido en uno de caos, de consecuencias en espiral y posibilidades que se reducían. El contraste final y contundente se me hizo claro una noche. Unos 3 meses después de que todo terminara, estaba de pie en mi nueva sala, mirando las luces de la ciudad parpadeando abajo. Mi teléfono vibró con un correo de mi jefe, felicitándome por conseguir un nuevo cliente enorme para la firma, resultado directo del proyecto en el que había destacado. Mi futuro se extendía ante mí, un paisaje de oportunidades. En ese mismo momento, un amigo que aún tenía contacto con su familia me mandó un mensaje. Era una foto que la mamá de Chloe había publicado en Facebook, una foto de Chloe sentada en su cama de la infancia,
rodeada de anuarios polvorientos y viejos trofeos. Miraba la cámara con una expresión perdida, vacía. Estaba rodeada no por su futuro, sino por el museo de su propio pasado, un pasado del que nunca podría escapar porque se negó a construir un futuro. Yo miraba hacia una ciudad de potencial ilimitado, ella miraba hacia un cuarto lleno de victorias olvidadas, y en ese contraste silencioso y devastador supe que había tomado la decisión correcta. Mi reconstrucción estaba completa, su ruina absoluta. Han pasado 6 meses desde la tormenta. Mi nuevo departamento es tranquilo, un silencio limpio, profundo, que se te mete en los huesos, un contraste brutal con el zumbido constante de caos al que me había acostumbrado desde mi ventana. En el piso 27, la ciudad se extiende como una enorme placa de circuitos brillante, un sistema complejo de puntos interconectados, todos siguiendo una ruta lógica, predecible. Encuentro un extraño consuelo en él. Tiene sentido, es un sistema que entiendo. La semana pasada, un amigo me preguntó, mientras tomábamos una cerveza, si alguna vez me había sentido mal por todo. Me dijo, no solo terminaste con ella, desmantelaste toda su vida por una laptop. No lo dijo con mala intención, solo intentaba entender. Miré las luces de la ciudad, la misma vista que tengo ahora, y le di la única respuesta honesta que podía darle. Nunca se trató de la laptop. No, realmente, la laptop fue solo el catalizador, el objeto físico que finalmente me hizo entender una verdad que había estado evitando inconscientemente por años. El verdadero problema, el abismo fundamental e irreconciliable entre Chloe y yo, era una simple cuestión de física, una diferencia de gravedad. En mi mundo, cosas tenían peso, mi carrera tenía peso. Era el resultado de miles de horas de estudio, de noches sin dormir, de una dedicación implacable a mi oficio. Era la base sólida, pesada, sobre la cual estaba construyendo mi vida. La confianza tenía peso y era un material denso, precioso, forjado con el tiempo a través de acciones constantes y confiabilidad inquebrantable. La responsabilidad tenía peso, era el ancla que me mantenía con los pies en la tierra, la fuerza que me impulsaba a cumplir mis compromisos, a pagar mis cuentas, a ser el hombre que decía ser. En el mundo de Chloe, nada pesaba, todo era ligero, etéreo, desechable. Mi carrera no era una base, era una utilidad, una fuente abstracta de dinero para financiar sus sueños cambiantes. La confianza no era algo forjado, era una suposición, un ajuste predeterminado que esperaba encontrar sin importar sus actos. Y la responsabilidad era un concepto aburrido e inconveniente, algo que estorbaba su cosa favorita, sus emociones. Ella vivía en un entorno de gravedad cero, donde las acciones debían flotar sin consecuencia, donde lo único que tenía masa real eran sus deseos inmediatos y pasajeros. Durante años intenté cerrar esa distancia, intenté ser la fuerza gravitacional de los dos, sostuve sus finanzas, administré sus responsabilidades, absorbí el impacto de su descuido. Pensé que era un buen compañero, pensé que estaba siendo comprensivo, pero no lo era. Era un facilitador, la estaba protegiendo de las leyes básicas del universo. Le estaba enseñando que en nuestro pequeño mundo sus actos no generaban reacción alguna. El momento en que envió aquel mensaje, esa confesión ligera y despreocupada de que le había prestado a su ex el símbolo mismo de mi vida profesional, como si fuera un suéter prestado, fue el momento en que finalmente entendí. No fue un simple descuido, fue una falta de respeto profunda y fundamental, una demostración de su incapacidad para siquiera percibir el peso de mi mundo. Para ella, aquella estación de trabajo de 250 millones de dong era solo una cosa, su pérdida, una pequeña molestia que esperaba que yo resolviera. No podía ver los años de esfuerzo, la reputación profesional, la enorme responsabilidad que ese objeto representaba. Era algo sin peso para ella. Y en ese momento me hizo sentir sin peso a mí también. Así que cuando mi amigo me preguntó si me sentía mal, entendí que la respuesta era no. Lo que sentía era un profundo alivio. La decisión de reportar el robo, de dar un paso atrás y dejar que la gravedad del mundo real hiciera su trabajo. No fue un acto de venganza, fue un acto de autopreservación. Fue el momento en que decidí dejar de sostener su mundo sin peso y elegí pararme firme en el mío. Elegí mi propia gravedad. Lo más satisfactorio de esta historia no es que ella haya fracasado, no es el morbo de verla caer. Lo satisfactorio es la confirmación de una verdad universal. No se puede construir una vida sobre una base inestable, su mundo construido sobre emociones, conveniencia y desprecio. Por las consecuencias, era un castillo de naipes. Mi única acción, tranquila y lógica, no fue un huracán,
que lo derribó. Solo quité la mano que lo protegía del viento. Estaba destinado a colapsar. Mi único error fue haberlo sostenido tanto tiempo. La verdadera victoria no fue mi ascenso, ni el nuevo departamento, ni la satisfacción silenciosa de ver llegar el karma. A menudo caemos en lo que llaman sesgo del resultado, juzgar una decisión por si terminó bien o mal. Pero, ¿y si mi plan hubiera fallado? ¿Y si mi empresa me hubiera culpado? ¿Y si hubiera tenido que enfrentar mis propios problemas financieros después? ¿Seguiría siendo correcta mi decisión de alejarme? La respuesta es sí, 1000 veces sí. La victoria no estuvo en el resultado, la victoria estuvo en el acto mismo, en el momento en que elegí mi autoestima sobre su comodidad. El éxito de dejar una relación tóxica no se mide por la cuenta bancaria que construyes después, sino por la paz mental que recuperas. El dinero, el nuevo comienzo, eso es solo un bono. La verdadera victoria ocurrió en el segundo en que bloqueé su número. Ese fue el momento que recuperé mi vida. He aprendido que no puedes construir un futuro compartido con alguien que vive en una realidad física distinta a la tuya. Una persona que no siente el peso de las cosas que te anclan al mundo. Una relación puede sobrevivir a desacuerdos sobre música, películas o restaurantes, pero no puede sobrevivir a una diferencia fundamental sobre la naturaleza de la realidad. No puede sobrevivir cuando uno cree que la confianza, la lealtad y la responsabilidad son pilares pesados e irrompibles y el otro cree que son adornos ligeros y desechables, así que ahora, cuando miro esta ciudad, sistema hermoso y complejo, ya no siento la necesidad de ser el ancla de nadie más que la mía. Estoy construyendo algo nuevo, algo sólido, y esta vez lo estoy construyendo para mí. La lección no fue sobre el costo catastrófico de una laptop perdida, fue sobre el valor incalculable de la propia gravedad, del propio sentido de valor. Fue sobre entender que jamás debes permitir que alguien te haga sentir que las cosas por las que has trabajado toda tu vida no tienen peso. Tu trabajo tiene peso, tu confianza tiene peso, tu respeto propio tiene peso. No dejes que nadie te convenza, de lo contrario, protege lo que has construido y nunca te disculpes por dejar que el mundo le enseñe una lección a quien se negó a aprenderla por sí mismo.